Y aconteció después de estas cosas que le dieron noticia a Abraham diciendo: he aquí que Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor, Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Jidlaf y Betuel. Y Betuel engendró a Rebec. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina, de nombre Reuma, dio a luz a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Y los hijos de Ed respondieron a Abraham, diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed. Y Efrón, hitita, respondió a Abraham a oídos de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy. Sepulta a tu difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos concedes el privilegio de abrirla nuevamente. Te ruego que nos dirija tu Santo Espíritu y que podamos aprender las enseñanzas, Señor, que trascienden todo tiempo porque son tu Escritura, y que podamos, con la guía y el poder de tu Santo Espíritu, ponerlas por obra. Amén. Tomen su lugar, por favor. Hace algún tiempo que no estamos en el libro de Génesis y por tanto me parece necesario recordarle que el libro de Génesis fue escrito por el siervo de Dios, Moisés, y que este siervo de Dios escribió este libro por indicación del Señor, por la guía del Señor, su Santo Espíritu moviéndole a escribir, pero también lo hizo con el propósito de motivar al pueblo de Israel que iba a tomar posesión de la tierra prometida. La razón del Génesis, la razón de la escritura del Génesis era mostrar a un pueblo que estaba compuesto por artesanos y por esclavos, el Dios que iba delante de ellos a la conquista de la tierra prometida, que no los estaba enviando con sus propias fuerzas y en sus propios medios a realizar la proeza de abrirse campo en ese sitio que estaba ya ocupado, sino que Dios iba a ir por ellos, y este Dios, creador del cielo y de la tierra, como dice Génesis 1, era el que iba a pelear por ellos. No solamente el poder de Dios estaba a favor del pueblo de Israel, como narra este libro, también las promesas y los pactos de Dios estaban de su lado.
Y es allí donde cobra mucha relevancia la vida de Abraham, porque con él es donde encontramos el pacto que Dios estableció. Si usted recuerda, puede regresar un momento al capítulo 12 de Génesis. El Señor le dijo en el versículo 1: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de los relatos de la vida de Abraham usted puede ver cómo Dios estuvo cumpliendo su promesa, pero además cómo Dios siempre bendijo lo que Abraham hacía, porque era su siervo, no porque fuera perfecto, sino porque lo hacía en cumplimiento de las órdenes divinas. Además, su protección en el capítulo 14, usted la recuerda, le hemos mencionado con una pandilla, fue y venció un ejército poderoso compuesto de hecho de 5 ejércitos, y además experimentados en guerra, que venían conquistando de manera invicta hasta que Abraham les salió a hacer frente. Pero no por Abraham, sino por Dios mismo, quien le dice en el capítulo 15, versículo 1: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Habíamos dicho, eso se puede entender como tu recompensa será, o como tu recompensa soy yo, muy grande. Yo soy tu tesoro y yo soy tu escudo. Quizá Abraham estaba temiendo que esos ejércitos se hubieran replegado, fueran a tomar fuerza y después regresaran a conquistar, o al menos a hacerle frente, y entonces el Señor dice: no temas, yo te voy a cuidar. Todo esto debió haber sido un aliciente para el pueblo de Israel, que estaba por entrar a la tierra prometida cuando Dios le dio este libro a Moisés, y por eso es que cobra, dije, mucha relevancia la vida de este hombre, pero también cobra relevancia la vida de su esposa. Le voy a decir algo que usted seguramente se imagina. Vamos a entrar dentro de no mucho tiempo a ver la vida de su hijo de Abraham, de Isaac. Y es una persona que generalmente pasa como que a segundo plano, porque tiene un gigante de la fe antes, Abraham. Yo recuerdo cuando empezaba en el trabajo juvenil a nivel asociación, no me conocían como Santiago, me reconocían como el hermanito de Cheque, porque mi hermano ya tenía tiempo sirviendo y tenía sus amigos y había hecho un buen trabajo, entonces era el hermanito de Cheque. Y a Isaac más bien lo relacionamos como el hijo de Abraham, pero ya veremos por qué brilla con luz propia. Y sabe, alguien que pasa generalmente también a segundo plano, queda allí entre bambalinas en las sombras, es la esposa de Abraham, Sara. Estaba casada con un gigante de la fe, y generalmente Sara pasa desapercibida. No debería ser así. Sara estuvo casada con Abraham por más de 60 años y fue fiel, a pesar de las engaños y mentiras de Abraham, que 2 veces la puso en brazos de otros hombres bajo riesgo de corromper su matrimonio. Murió de 127 años y tenía 65, entonces cuando salieron de Harán ya iban casados. Ahora, la longevidad de su matrimonio es un ejemplo para todos los que tenemos fe en el mismo Dios de Abraham. Es un ejemplo de fidelidad. Otros datos de Sara. Sara es una mujer que fue utilizada por Dios fuera de tiempo para tener hijos. Pero ella fue la que llevó pues, todo el desgaste de la gestación, el parto y luego los cuidados del hijo. Ella los llevó. Es más, parece haber tenido una relación cercana con Isaac, a quien ni siquiera vio casado cuando ella murió. Otra cosa que podemos ver en la vida de Sara es que es de la única mujer en la Biblia de la cual se nos dice su edad al morir. ¿No se nos dice de nadie más? De nadie más. ¿Por qué? Pues ese es un referente a su concepción fuera del tiempo natural. Además, Sara es la única mujer mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como un modelo a seguir para las mujeres judías en el Antiguo Testamento y como un modelo a seguir para las mujeres cristianas en el Nuevo Testamento.
Pareciera estar allí perdida bajo la sombra del gigante de su esposo. Pero Sara debería ser recordada como una mujer, una esposa fiel, una mujer creyente en el Dios verdadero y además una mujer de fe. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 11:11? También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Contra toda posibilidad de concebir, Sara creyó. Sí, Dios lo va a hacer. Sí, Dios lo va a hacer. Es imposible, pero Dios lo va a hacer. Así que me vi con la idea de predicar un sermón temático de Sara y recorrer los textos que hablan de ella en la Biblia y sacar ahí las lecciones para hombres y mujeres, pero no lo voy a hacer. Le voy a dejar a usted que lo haga, y si quiere, ya que lo haya hecho, entonces va y consulte el libro 12 Mujeres Extraordinarias del pastor MacArthur y entonces lee lo que dice de la Biblia de Sara. Pero primero haga su estudio propio, va a sacar mucho provecho, Sin embargo, esta mañana quería empezar hablando de ello porque pues aquí solamente se va a mencionar su muerte. Y es en esto que quiero que pensemos. Enfrentando la vida y la muerte con fe. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo lo enfrenta un creyente? La vida y la muerte. Veremos instrucciones prácticas en la vida de Abraham para que enfrentemos la vida y la muerte como un verdadero creyente. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, le cité, ¿verdad? Los convoqué en Génesis 22:20 por lo siguiente, porque allí vemos una nota acerca de la familia de Abraham que luego retomaremos cuando hablemos de Isaac, pero por lo mientras quiero que empecemos allí. Dice el versículo 20: y aconteció después de estas cosas que le dieron noticia a Abraham diciendo: he aquí que Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. O sea que se fue de su tierra y de su parentela, pero de alguna manera el nexo y la comunicación siguió. Y le traen noticias de que las cosas por allá pues siguen el rumbo normal. Hay hijos, salieron hijos, eran familias grandes. No nos espante el número de hijos que se mencionan aquí. De Nacor, simple y sencillamente esa era la costumbre, tener familias grandes, y todavía en nuestro país hasta hace algunos años era la costumbre ver muchas familias grandes. Hasta el día de hoy en algunos sitios se sigue haciendo así. Y le traen noticias a Abraham de esto, de los nacimientos de sus sobrinos, pues, pero se extiende un poquito más, y es a donde quiero llevarle. Dice en el versículo 23: y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. Entonces esta ya es la hija de uno de sus sobrinos, su sobrina nieta, pues, tendríamos que decir. Y esta mujer va a ser la esposa de su hijo. Acompáñeme ahora al capítulo 24, porque aunque lo veremos más adelante, veremos también que Abraham enviará a uno de sus siervos a buscar la esposa a su hijo entre su familia. Versículo 15 del capítulo 24: y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La mujer era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y así está el encuentro. Esa no es la manera de buscar esposa, no es la manera de buscar novia, no es un pasaje indicativo de cómo lo debe hacer. Simple y sencillamente es lo que se hizo en ese momento. Ya hablaremos de ese texto, pero le quiero señalar lo siguiente, y por eso menciono esto, porque Abraham, en el capítulo 23, se nos narra la muerte de su esposa, y quizá para él también el conocer que su hijo ya estaba pues grandecito para la edad en que murió Sara. Isaac debió haber tenido entre 35 y 40 años, entonces ya era tiempo de que se casara. Pero en el versículo 23 del capítulo 22, como leímos la mención de Rebeca, hay un aliciente para la fe de Abraham. Él no iba a casar
a su hijo con cualquier mujer. Iba a buscar de entre su familia. Ya hablaremos de por qué entonces se casaban entre familiares. Lo iba a buscar entre su familia. Pero ¿qué le había prometido Dios? Te voy a hacer una nación grande. Su hijo no se podía quedar solterito. Tendría que procrear. Y por eso el versículo 23 es importante, porque le está anunciando a Abraham qué va a suceder después. Si hay mujeres entre tu parentela, y entonces Isaac va a poderse casar con alguien de tu parentela. Eso debe haber sido un aliciente para la fe de Abraham. Las promesas de Dios tienen futuro. No se van a acabar conmigo. Mi hijo va a seguir. Dios va a seguir el linaje y mi descendencia. Y entonces, después de haber hecho esa breve mención, porque tiene que ver con la fe de Abraham, el versículo 1 del capítulo 23 dice: vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Hace un momento yo les hacía un recuento de algunas virtudes y algunos elogios que hicimos de Sara. Ahora le voy a hacer un recuento de otras cosas que no estuvieron tan bien, que seguramente se acuerdan porque hemos ido recorriendo juntos el libro de Génesis. Sara, aunque puede ser escrita como una mujer de dignidad y honor, tampoco podríamos dejar de pensar que fue una mujer maquinadora de planes. Pues tengo a mi sierva Agar, vas Abraham. Y una vez que ya no le gustó la idea de que Agar sí tuviera un hijo con su esposo y ella no, pues ahora maquinó el plan de cómo echarla para afuera. Y le empezó a hacer la vida difícil, siendo arisca y cruel. Además, fue una mujer que cuando Dios dijo que le daría un hijo, se burló de Dios. Y cuando Dios la confrontó, le mintió directamente a Dios. Además, sus celos no dejan de evidenciarse en su vida. Pero le voy a decir algo, hermanos. Ojalá llegara yo a 127 años con solamente unos cuantos malos capítulos, habiendo dejado solamente unos cuantos malos sabores de boca en la mente de los que me conozcan. 127 años y solamente tener ese registro. Posiblemente hizo otras cosas, lo más probable es que sí, pero que hayan sido tan graves o escandalosas como para quedar registradas en la palabra de Dios, no. Así que cuando ponemos en el balance la virtud y los defectos en la vida de Sara, pesa más la virtud. Pesa más la virtud. Con razón el apóstol Pedro dijo: y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban, confiaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham. Después de lo que lo leí, mire lo que Pedro dice: que sea que su adorno sea el yo interno, un espíritu tierno y sereno. Y luego menciona a Sara, porque ellas esperaban, confiaban en Dios. Y luego menciona a Sara, estando sujetas a sus maridos. Y luego menciona a Sara. O sea que cuando usted pone sobre la balanza las virtudes, parece pesar más que lo demás. Parece que los 127 años de Sara fueron los años de una mujer virtuosa, una compañera fiel de su esposo, aún cuando más que compañera llegó a ser cómplice en algunos momentos de la vida de Abraham. Bueno, pues dice que murió, esos fueron sus años de su vida. Murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ponga atención a eso. Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. ¿Sabe lo que es impactante de eso? Que Abraham no estaba allí. ¿Habrá andado en un viaje de negocios quizá? ¿Habrá andado cuidando de sus ganados
Entonces, no tan lejos, dicen que al ojo del amo engorda el caballo, entonces a lo mejor andaba engordando caballos, cuidándolos. Algo andaba haciendo, pero él no estaba presente en el momento de la muerte de Sara, y entonces regresó y dice, e hizo duelo. Podría entenderse también como golpearse el pecho. Y eso ya no es una costumbre tan común en nuestros días, al menos en nuestro país, pero sí el dolerse. Cuando una persona llora profusamente, se tiende a ser chiquito y se agarra y se abraza de otros. Eso es lo que se describe aquí, el verdadero dolor de Abraham. Y lloró por ella. Yo le dije que veríamos cómo enfrentar la muerte y la vida con fe. ¿Sabe? Es muy triste que a muchos cristianos se les prohíbe a llorar hasta en los funerales. Y si no es una prohibición abierta, tácita, dicha de frente, por lo menos sí se inflige algo de culpa. Pareciera que los cristianos no podemos llorar frente a la muerte, que es culposo llorar cuando alguien muere. Escuché de una persona que decía acerca de una madre que lloraba la muerte de su hijo, pues que no tiene fe. Palabras tan fuera de lugar en un momento como ese. Eso no tiene que ver con la fe. El cristiano también experimenta las emociones naturales ante la muerte. Y me gustan las palabras como describe el pastor Carballosa esto. Dice, el trauma de la muerte. James Montgomery Boyce dice, la separación irreversible. Eso es lo escabroso de la muerte, que es una separación. De hecho, eso quiere decir muerte. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Génesis 3? Separación del alma del cuerpo. Pero también aquí es la separación de las personas, de unas y las otras. Y por supuesto que es válido llorar. Si no ve otra cosa en estos primeros versículos de Génesis 23, vea el permiso de llorar ante la muerte de un ser querido o ante el recuerdo de su muerte. Cito al pastor Montgomery Boyce, llorar a quien ha muerto no solo es permitido, se espera que lo hagamos. Habla peor no llorar, parece que entonces no lo querías. Claro, no lloramos como quien no tiene esperanza, pero sí nos dolemos porque es natural. Porque ya no va a estar junto a nosotros, porque ya no vamos a oír su voz, al menos de sus labios, quizá en alguna grabación o algo así, pero no de sus propios labios. La muerte puede ser llorada. Vaya a Hechos capítulo 9. Quiero que note lo que hizo Pedro allí. Y yo sé que es un pasaje difícil porque Pedro va y resucita a Dorcas. Pero en Hechos capítulo 9 quiero que vea lo que, más bien debería haber dicho, lo que no hizo Pedro. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas le rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló, lloró, y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Quiero hacerle notar que Dios resucitó a Dorcas, no Pedro. Pero lo otro que quiero hacerle ver allí es que Pedro no reprendió las lágrimas de los creyentes. Es válido. La fe no está peleada con el dolor de la separación, pero nos ayuda entonces a enfrentar la separación de una manera distinta. Las lágrimas no son las lágrimas de quien llora a quien no va a volver a ver cuando llora la muerte de un creyente. Son solamente las lágrimas de que ahorita ya no te voy a ver, de que no sé cuándo nos vamos a reencontrar, pero sé que nos vamos a reencontrar. La primera carta de Pablo a los Corintios contiene todo un capítulo que es una disertación acerca de la resurrección y que está llena de esperanza para los creyentes.
Quiero que vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, vino también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando usted está parado frente a los restos mortales de un familiar, de un amigo, de algún ser querido, usted ve lo que hizo el pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte de una persona denuncia que en algún momento de su vida pecó. Y que aunque le haya salvado el Señor, la paga del pecado es esa muerte. Cristo pagó, pero la consecuencia mortal pues todavía queda. Por eso es que los creyentes seguimos muriendo. Los pecados han sido totalmente perdonados, pero queda allí todavía la consecuencia de esa muerte física, no la muerte espiritual. Si así de profundo es el dolor que produce el pecado, ¿cuán profundo es el gozo que traerá Cristo cuando revierta la muerte? Hace apenas un año, ayer cumplió un año de una muerte muy sentida para la familia Fuentes. Y quizá lo que mejor me ayudó a procesar esa ocasión, y espero que también a muchos de mis familiares, es si este dolor se siente por el pecado, entonces la obra de Cristo, la cual es superior, cuánto gozo traerá cuando por fin revierta las consecuencias del pecado como la muerte. Cuanto más te duele la separación de un familiar, tienes que pensar en cuánto más va a ser el gozo que traerá Cristo cuando revierta por fin, al final, la muerte. De eso habla 1 Corintios capítulo 15. Dice en este mismo texto: porque como la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. La seguridad de la vida después de esta vida para el creyente no está en cuánto cree si esto es verdad o no. La seguridad está en el hecho de que Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, entonces es seguro que todos los demás que creemos en Él vamos a resucitar. Ahora, entonces permítame decir una frase que generalmente la usamos de burla en los partiditos de fútbol. Se vale llorar. Sí es válido llorar. Sí es válido dolerse. Este hombre de fe lloró a su esposa. Pero vea también lo que hizo este hombre de fe. Versículo 3. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Ed diciendo, y entonces Abraham siguió con su vida. No es que haya echado al olvido a Sara. No es que haya dicho, bueno, pues ya, se acabó. No, pero había todavía cosas que hacer. ¿Cómo darle sepultura? Tenía que continuar con el proceso normal de la muerte de su esposa, pero también con su vida. Se levantó de delante de la difunta. ¿Cómo enfrenta un hombre o una mujer de fe la muerte? Bueno, permitiéndose llorar la separación, llorando con esperanza, como escribió Pablo a los tesalonicenses, que no debían dolerse como los que no tienen esperanza, como los que no tienen conocimiento o la seguridad de que volverán a ver a sus familiares en la presencia de nuestro Dios. Él les dijo, pues les voy a decir lo siguiente para que sepan, ¿verdad?, lo que va a ocurrir, y que ustedes no lloren, como no se entristezcan, dicen primero a los tesalonicenses 4:13, como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Se permite llorar, se permite dolerse, pero también se encarga de los demás asuntos. Y aquí es donde vamos a entrar, no solo a ver cómo Abraham sacó adelante el momento de darle sepultura a Sara, su esposa, sino también el cómo enfrentar la vida cotidiana. Quiero que ahora vea el testimonio que Abraham tenía entre la comunidad en la que vivía. Lo que viene a continuación, dice el pastor Montgomery Boyce,
es uno de los mejores ejemplos de cómo se llevaban a cabo las transacciones en el mundo antiguo. El testimonio oral de testigos presenciales de un trato fungía como un contrato firmado en nuestros días. Entonces usted ve aquí una plática, porque en aquel tiempo no firmaban papeles, pero lo que está haciendo aquí es un contrato. Y ponga atención sobre todo en el versículo 4, dice el versículo 3, después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros. ¿Escuchó? Soy extranjero y peregrino. Guardes eso, vamos a regresar allí. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Y los hijos de Ed respondieron a Abraham diciéndolo, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Unos detallitos allí. Cuando dice príncipe poderoso, algunas versiones traducen príncipe del Señor. Bueno, podría ser entendido como príncipe del Señor, pero estos no conocían al Señor. Entonces la palabra allí traducida como Señor debería entenderse mejor como alguien que tiene poder, que es grande. No sé si es por tu Dios o es por ti, pero eres alguien grande. Tú eres alguien grande, entonces no te vamos a negar las cosas. Eres alguien prominente entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. ¿Sabe qué le estaban ofreciendo a Abraham? No le estaban ofreciendo un nicho. No le estaban ofreciendo ni siquiera una perpetuidad. Esto de sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros es sepúltala en un lugar que sea memorial. Algo grande, memorable pues. En nuestro país tenemos algunos sitios donde hay restos de los héroes nacionales que están bien enmarcados, ¿verdad? Hace algunos años hubo un desfile muy especial desde el Ángel de la Independencia al Palacio Nacional para transportar los restos mortales de algunos de los héroes de nuestra nación. Bueno, entonces usted ve que allí hay una columna que anuncia que allí hay alguien prominente. Era algo así lo que le estaban ofreciendo a Abraham. Te ofrecemos ponerle en un memorial. Escoge el que quieres. ¿Qué tipo de reputación habrá tenido Abraham? ¿Y qué tipo de reputación habrá tenido Sara? Que les dijeron, ella no va a ir a cualquier lugar, ponla donde quiera. Vaya testimonio, porque además le dicen, ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Entre toda esta gente no creyente del Dios de Abraham, nadie le iba a negar. Qué curioso, hermanos, ojalá nuestro testimonio ante el mundo sea así. Deja de un lado lo de la prominencia, pero alguien querido, alguien reconocido. Hace muchos años leí un libro de eclesiología que hacía la pregunta, si tu iglesia desapareciera de la colonia, ¿la comunidad te extrañaría? Ahora le voy a hacer otra pregunta. Si el Señor se lo lleva a usted de su cuadra, de su edificio, de su trabajo, de su escuela, ¿lo extrañarían? Dirían, ay, qué lástima que ya no está. ¿Cómo es que se cambió a otra ciudad? Tal parece que iban a extrañar a Sara, porque le estaban ofreciendo a Abraham no cualquier lugar, no cualquier nichito, sino un buen lugar. Dice además aquí, versículo 7, Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo, en posesión
para una sepultura. El testimonio de Abraham es intachable y se nota en su manera de hacer transacciones. Aquí pudo haber regateado. Decimos en México haber hecho la chillona. Se acaba de morir mi esposa, échenme una mano, miren. Él les dice, no, espérenme, ustedes me quieren regalar algo, pero yo ya sé dónde quiero poner a mi esposa y además quiero que me hagan el favor de supervisar la transacción, pero voy a pagar. Y voy a pagar el precio justo. Ahora, no solo se menciona allí, vean allí, dice el versículo 9, un precio justo. Quiero que vayan a las palabras de este hombre, Efrón. Vaya allí al versículo 15. Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste le había mencionado a oídos de los hijos de Ed. 400 ciclos de plata, medida comercial. Bien pesadito, pues. Kilos de kilo. Pero Abraham no aprovechó, no sacó ventaja de su situación. No era un hombre ventajoso. Era alguien que podía haber echado mano de su circunstancia para decirles, oigan, no sean malos, miren, ahorita estoy dolido. Sí, pero no andaba regateándoles, chantajeándoles, pues. Era un hombre justo. Era un hombre justo. ¿Cómo enfrenta la muerte y la vida un hombre de fe? Bueno, se vale llorar, pero también se vale continuar adelante con la vida. No es malo. No traicionamos la memoria del que fallece. Simplemente nos hacemos cargo de los asuntos que acompañan ese fallecimiento y además seguimos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que habrá un reencuentro posterior. Pero no solo eso, como enfrenta la vida un hombre de fe, una mujer de fe, con un extraordinario testimonio, pero también siendo una persona justa. Tristemente, todos conocemos la frase, el que no tranza, no avanza. Bueno, el avance de una persona depende de Dios, no de sus tranzas. Así pensamos los cristianos, así lo muestra la palabra de nuestro Señor. Y Abraham fue un hombre justo. No chantajeaba. Te voy a pagar lo que es justo. Dice el versículo 10, mire, esta es una referencia bonita que ahorita le voy a decir, porque Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed. Y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Ed y de todos los que se encontraban por la puerta de su ciudad. Le voy a decir por qué esto es algo bonito, porque aquí ya encontramos este patrón que vemos más adelante en el Antiguo Testamento, de que los líderes de la ciudad se juntaban en la puerta. Generalmente personas ancianas, ya de experiencia en la vida, que tenían sabiduría a través de los años para resolver asuntos entre iguales y juzgar entre iguales. Allí fue Abraham. ¿Sabe quién más fue allí? A una puerta así. Ya lo sabe, porque se lo digo a cada rato. Uno de mis héroes, Boaz, no Lightyear. Boaz, el esposo de Ruth. Él fue a la puerta a hablar con los ancianos. Eran hombres que hacían las cosas de manera legal. No andaban arreglándose tras bambalinas, no andaban haciendo las cosas por abajito del agua. Este era un hombre justo, pero que además era un hombre legal. Se regía bajo las leyes y reglas de su tiempo y de su sociedad. Allí se reúnen, ahí voy. Claro, ese modelo de tener ancianos que dirijan la ciudad se repite en el Nuevo Testamento, pero ya en la iglesia, el modelo de pluralidad de ancianos. Eso es algo que lo hemos hablado y lo hablaremos en otra ocasión, pero de aquí surge todo esto. Allí fue Abraham, y no solamente es un hombre de extraordinario testimonio, no solamente justo, sino también es un hombre legal, hace las cosas según el marco de la ley. A nosotros no nos corresponde decir si la ley está bien hecha o no, nos corresponde obedecerla. ¿Podemos opinar? Sí, pero mientras tanto obedecemos. Que si los 50 kilómetros por hora son muy bajitos, pues yo pienso también que sí,
como algunos de ustedes los he oído decirlo, pero no me queda de otra más que obedecer. Puedo dar mi opinión, no tiene nada de malo, pero obedezco y me sujeto. Abraham lo hacía así. Y entonces le respondió Efrón: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que esté en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy. Sepulta a tu difunta. Otro detallito que retomo de las palabras de Abraham que menciona Efrón: quiero la cueva, pero también quiero el campo. ¿Cuánto amaba Abraham a Sara? Quiero la cueva, pero también quiero el campo. Quiero hacerle todo un sitio memorial. No la voy a poner allí en un panteoncito de los de ustedes. Quiero un memorial. Permítame decirlo así. Es como si Abraham hubiera hecho todo un parque donde además allí estuviera el sepulcro de su esposa. ¿En qué concepto tendría Abraham a Sara? Y él no había sido el mejor esposo. Tampoco ella fue la esposa perfecta, pero él tampoco fue el esposo perfecto. Pero de que se amaban, se amaban. Los años de fidelidad lo demuestran, y este pequeño detalle. Ahora, no se sienta ahora mal diciendo: oye, entonces voy a tener que hacerle un parque a mi esposo, a mi esposa. Abraham tenía los medios. Abraham tenía los medios. Para nuestro tiempo, Abraham era un supermillonario. Entonces, no se sienta ahora culpable. Estoy queriendo decir eso, pero sí estoy queriendo decirle, se nota que él amaba, y esa es otra buena lección para nosotros. En la fidelidad conyugal y en el amor entre este hombre y su esposa, de eso sí podemos aprender. Como enfrenta un hombre de fe la vida, pues le enfrenta, si es casado, si es casada, en fidelidad y en amor conyugal. Y dice, versículo 2, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra. Es la segunda vez que Abraham les hace reverencia. Está lleno de enseñanzas este capítulo, que a veces, si usted va leyendo la Biblia en un año, a veces lo pasamos así de voladita. Vámonos. Pero está lleno de enseñanzas. Este era un hombre, además, educado y correcto. Y se iba al extremo, porque lo reconocían como un hombre prominente, y él termina haciéndole reverencia. En vez de que ellos le hagan caravana, él es el que muestra humildad y les hace por segunda vez reverencia. Y habló Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. Te lo voy a pagar. ¿Por qué no me acompaña solamente para que vea que el Nuevo Testamento habla de estas cosas? Empecemos por Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, Pablo da una serie de indicaciones que rigen la vida de los creyentes entre creyentes. Es así desde el versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero etcétera, así sigue hasta que llegamos al versículo 17. Nunca peguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces ya pasó de hablar de las relaciones entre creyentes, ahora hablar de las relaciones entre creyentes y todos los demás. O sea, la sociedad en la que vives. Y estos no la tenían fácil. Estaban en Roma, una mezcla de Nueva York, Las Vegas, Ciudad de México y otras ciudades conflictivas, algo así. Dice allí, versículo 18, si es posible, en cuanto a vosotros depende, estad en paz con todos los hombres. Pablo reconoció que no siempre iba a ser posible estar en paz con los no creyentes. Porque allí no está el Espíritu de Dios que lleva al arrepentimiento y a la reconciliación. Allí no. Sí se puede, dice, pero procuren estar en paz. Es más, él dice, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. ¿Tenían de qué vengarse? Había muchas injusticias en el Imperio Romano. ¿Y habría tentación de venganza? Sí.
Versículo 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Sométase a su autoridad. Eso estaba haciendo Abraham, vivir en paz. Es más, pasaron más o menos 27 años, 30, de la última vez que habíamos visto a Abraham sacrificando casi a su hijo. Ahorita que estamos viendo la muerte de Sara, y no se nos narra nada, había vivido en paz esos años. Pero además se sometía a sus autoridades. Sométanse a todas las autoridades, porque es necesario, dice el versículo 5, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, pagar a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, y esto ya lo da en el marco de todas las personas. Amar al prójimo, no solo a los hermanos en la fe, amar al prójimo. ¿Quiere ver todavía situaciones más difíciles de las de los romanos? Vaya a la primera carta de Pedro. Y yo le he dicho que la primera carta de Pedro podría ser conocida como la carta del sufrimiento. La palabra sufrimiento se encuentra como sustantivo o como verbo en todos los capítulos de esta carta. Era gente perseguida a la que Pedro les estaba dando instrucciones de cómo debían vivir entre su sociedad. Fíjese, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Es más, voy a leer desde el 11 porque queda exacto con lo que estamos hablando. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estos cristianos a los que escribe Pedro eran los que habían salido huyendo de Roma porque se les había echado la culpa de quemar la ciudad. Nerón la había quemado, pero les echó la culpa a los cristianos. Y empezó la matazón. Y salieron y fueron dispersos. Aún así, Pedro les dice, mantengan una conducta irreprochable. Hablan de ustedes como malhechores, incendiarios. Cállenles la boca con su propia conducta. En el capítulo 3 le va a decir a las mujeres que tienen esposos no creyentes, con su propia conducta prediquen. Es lo mismo aquí. Y versículo 13, lo que ya habíamos visto. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Exactamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Pero con circunstancias todavía más difíciles, porque estos estaban bajo persecución intensa. Es que siempre ha sido lo mismo. Es que el hombre de fe siempre debe vivir con un testimonio intachable. Perfecto no. Perfecto no. Pero que no tengas cola que te pisen. Que no haya algo que vengan después y te digan, tú hiciste esto, y que sea verdad. Si te van a calumniar, que sea eso, una calumnia, algo que están inventando, pero que no sea algo que en verdad hiciste. Dice entonces que Efrón le respondió, Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 ciclos de plata, estoy en Génesis 23:15. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Ya, te la regalo, déjalo. Ocúpate de dar sepultura a tu esposa. Y oyó Abraham a Efrón y pesó. O sea, ni caso le hizo, pues. Sí te la voy a pagar. Gracias por la oferta, pero te la voy a pagar. Y pesó la plata que éste había mencionado a ídolos de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, medida comercial. Es decir, todo recto. Nada andaba sacando provecho y ventaja. Escuche, así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos. O sea que le hizo un parque, un jardín, con arbolitos y todo.
para que fuera recordada su esposa. Ese lugar pasó a ser sitio de sepultura familiar. Algo que es importante es que dice allí, versículo 18, si tiene costumbre de subrayar su Biblia, aquí un versículo extraño para subrayar, pero creo que debería subrayar. Fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Et, delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Esta va a ser tu tierra. Y ya vimos en nuestro recorrido por Génesis a Abraham ir a dar una vuelta, un tour, como hacían los dueños de una propiedad, para reconocer sus territorios y aprovecharlos bien, pero hasta ahora no ha tenido título de propiedad de nada. Este es el primero y el único pedacito de la tierra prometida que Abraham tuvo propiedad legal. Tenía la promesa y creía, pero título de propiedad solo de esto, y no tuvo más. Por eso digo, debería de subrayarlo, porque es el cumplimiento de la promesa, y si Dios le cumplió a Abraham, le va a cumplir a usted todas sus promesas que aplican a nosotros en su palabra. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ejercicio de hermenéutica. Las palabras o frases que se repiten. ¿Cuántas veces nos ha dicho que es Hebrón y que es la tierra de Canaán? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la costumbre en aquel tiempo era sepultar o pedir ser sepultado en tu tierra. Bueno, hasta hay una canción muy mexicana que habla de eso, ¿no? México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Si me van a sepultar, que sea en mi tierra. Cuando Abraham sepultó a su esposa en la tierra de Canaán, estaba diciendo, esta es ahora mi tierra. No solo el pedacito. Esto es lo que Dios ha prometido. Sin embargo, yo le dije, guárdese una frasecita en su bolsita. Bueno, en su bolsita mental. Una frasecita que aparece en el versículo 4. En el versículo 4 dice, extranjero y peregrino soy entre vosotros. A ver, pastor, usted nos dijo que era bien conocido, bien reconocido. ¿Cómo que extranjero y peregrino? Eso pareciera alguien que es un desconocido y que va de paso. No, es que Abraham estaba asentado en esta tierra, era bien conocido, era reconocido por la sociedad de su tiempo y alrededor de él, pero él tenía la mente puesta en otro lado. Su familia llegó a ser sepultada en el mismo lugar donde su esposa. Allí fueron sepultados algunos de sus descendientes, como veremos más adelante. Pero Abraham tenía la mente en otro lugar. ¿Quiere leer en dónde? Hebreos 11, 13 al 16 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Cómo quién? Como Abraham, sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Habrían tenido, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Si Abraham hubiera seguido pensando en Ur de los Caldeos, se había podido regresar cuando quisiera. Ya había familia, le hubieran abierto un cachito. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Sabe por qué Abraham podía enfrentar la vida y la muerte con fe? Porque él sabía que no era más que un peregrino en esta tierra.
era extranjero. Y aunque Dios le había prometido tierra y descendencia, él sabía que iba de paso. Quizá la muerte de su esposa también se lo recordó. No voy a estar aquí para siempre, voy de pasadita. Y él les dijo, soy un peregrino y extranjero. Y el autor a los Hebreos nos aclara por qué lo dijo Abraham. Porque los que dicen eso dan a entender que buscan una patria propia. Porque Abraham tenía en mente más bien la vida después de esta vida, donde estaría su residencia final y eterna, y no la de esta tierra. ¿Cómo enfrentamos entonces la vida y la muerte, manteniendo en mente que no somos más que extranjeros y peregrinos en esta tierra? Sería muy raro, como le he dicho en otras ocasiones, sería muy raro que usted se fuera a hospedar a un hotel y se llevara toda su ropita y se llevara sus muebles y entrara con su refrigerador y su estufita y todo lo demás. La verdad le dirían que está loco y nos lo haría pensar a todos. Porque un hotel simplemente uno va de paso, no es tu casa. Piense así de la vida y en esta tierra. Es como estar en un hotel, con las comodidades solamente las necesarias para pasar de largo, porque nosotros buscamos una patria mejor, buscamos un sitio final. Y entonces vigilamos nuestra manera de vivir en nuestra sociedad para tener un testimonio intachable, para ser una persona justa, para ser una persona legal, para ser alguien que no hace las cosas fuera del marco de la ley, para ser una persona que ama y es fiel, pero también enfrentamos la muerte con esperanza, porque sabemos que de todas maneras la reunión final será en otro sitio, no aquí. Y que la bendición de estar juntos solamente es una probadita de la bendición de vivir eternamente juntos en presencia de nuestro Señor. Y que si el pecado ha traído consecuencias dolorosísimas, Cristo sacará a la luz un gozo indescriptible, inmensamente superior al dolor que trae la muerte y la separación, irreversible, pero temporal, de los que creen y de entre los que creen en Cristo Jesús. Así enfrenta un hombre de fe la vida, así enfrenta un hombre de fe la muerte. Abraham ejemplifica muy bien lo que luego los autores del Nuevo Testamento ordenaron bajo la guía del Espíritu de Dios para todos nosotros. Sara incluso es un buen ejemplo, pero ella será tema de otro día. Le invito a que usted estudie su vida, una mujer que brilla con luz propia, aunque a veces quede un poquito fuera de foco por el esposo que tuvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos no solamente ejemplos a seguir, encontramos al gran ejemplo que es Cristo Jesús y al gran capacitador para vivir de esta manera, que es tu Santo Espíritu. Solamente por su ayuda, por su fortaleza, que una persona puede vivir por fe como lo hizo Abraham y enfrentar un dolor tan duro como la muerte de una esposa con la entereza que lo hizo él, y vivir de una manera recta. Sí cometió errores y muchos de ellos eran muy conocidos por la gente que le rodeaba, pero también vieron que la virtud era mayor y sobrepasaba a los defectos, a los errores. Ayúdanos a vivir, Señor, de una forma que se caracterice por la fe y la confianza en tus promesas, a vivir como peregrinos y extranjeros, solamente lo necesario para vivir, solamente lo necesario para servirte y para servir a otros, y que de esa manera también estemos siempre con las manos libres para tu servicio, para la ayuda mutua. Gracias, Señor, por esta mañana. Que tu palabra traiga el fruto para el cual enviaste en cada persona. Amén.